Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios en la carta de Pablo a los Colosenses. La última vez estuvimos hablando, hermanos, sobre el tema el pecado del hombre y la ira de Dios. Y empezamos a ver, hermanos, una lista de cosas que Pablo nos dice por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y vamos a continuar, hermanos, para terminar la lista que Pablo está mencionando en el capítulo 3, hermanos. Y yo espero, hermanos, que al ir estudiando esta lista podamos entender qué cosas hay en nuestras vidas. Todavía, hermanos, no hemos tenido la capacidad, hermanos, de divorciarnos de estas cosas que a veces permitimos, hermanos, que estén ahí. Pero recordemos lo que dice Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros. Y preguntémonos, cada uno de nosotros, hermanos, preguntémonos, ¿qué cosas hay en nuestras vidas, hermanos, que se identifican con estas situaciones que tienen que morir? Y, hermanos, es una decisión. Nosotros decidimos seguir caminando, hermanos, cargando estas cosas, o decidimos hacerlas morir. Pero antes de entrar al tema, hermanos, de continuar, vamos a orar, que el Señor nos ayude, y siempre recordando, hermanos, por nuestros hermanos que están enfermos o por las personas que están enfermas, hermanos, pidamos porque el Señor tenga misericordia, nos cuide, hermanos, y cubra con su mano de sanidad a aquellas personas que solamente, hermanos, tienen su esperanza en Él. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti. Permítenos, Señor, estar unidos a ti. Permítenos caminar contigo, vivir contigo, servir contigo, amar contigo, Padre, y obedecerte en todo lo que tú nos mandas. Permítenos, Señor, que nuestra manera de vivir sea diferente, Padre, y que la gente pueda ver una diferencia, y que cuando ellos pregunten, Padre, podemos decir, porque tú estás en nuestras vidas. Que podamos ser luminares, Padre, en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Dice, debemos insistir que esta lista es solo está a manera de ejemplo y no pretende ser exhaustiva. Pablo añade a la fornicación un carácter más, que es perversión. En Romanos 1:24, dice de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra que nos llama la atención aquí, hermanos, es inmundicia. Pablo fue más allá del acto exterior, llegó al centro mismo de las acciones. Las siguientes palabras se refieren a sentimientos que no se pueden gobernar. Romanos 1:26-27. Sentimientos que no se pueden gobernar. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y es curioso, hermanos, extravío. Los hombres se pierden en su pecado. Los hombres, el ser humano se pierde, hermanos, a través de la sexualidad practicada incorrectamente.
Dice, relacionados también con la sexualidad mal usada. El término deseo, epitumia, añade malos, ¿sí? Malos deseos. Juan 8:44. Malos deseos. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, hablando acerca del homicidio. Pero aquí, hermanos, la idea es que estos malos deseos llevaron a estas personas a hacer un mal uso de la sexualidad. Porque la palabra deseo no siempre tiene una connotación mala. Aquí solo se refiere a lo sexual, en forma general, en todo deseo malo. Finalmente, la avaricia, pleonexia, esta palabra significa deseo de tener más. Veamos en 1 de Timoteo 6, 9 al 10. 1 de Timoteo 6, 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios ordenó que se debe pedir para las necesidades de cada uno, pero el deseo de tener más allá de nuestras necesidades es pecado, es idolatría. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús lo deja bien claro, hermanos. Dice la Biblia en Mateo 6:33, hermanos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros, hermanos, procuramos vivir como hijos del reino, obedeciendo a Dios, hermanos, sirviendo a Dios, Dios nos promete, hermanos, que Él suplirá lo necesario. Escuchen, lo necesario. ¿Cuántos de nosotros no estamos contentos con lo que tenemos? ¿Cuántos de nosotros anhelamos más, hermanos? ¿Tienes casa? ¿Tienes techo? ¿Tienes comida? Y hermanos, miras y volteas la casa de los demás y la tuya ya no te satisface. ¿Cuántas personas han muerto, hermanos, en estos días tan fríos, de frío, porque no tienen lo que tú tienes? ¿Cuántas personas se mueren de hambre, hermanos, porque no tienen lo que tú comes? Y tú no estás contento con lo que tienes. Quieres más. Por eso Jesús nos deja bien claro. Usted y yo, hermanos, no podemos servir a Dios a las riquezas. O te dedicas a hacer fortuna y todo tu tiempo se va a ir en hacer la fortuna. O te dedicas a servir a Dios
el cual promete, hermanos, suplir lo necesario para que tú y yo pasemos por este mundo. Nunca olvidemos que somos peregrinos y nada nos vamos a llevar cuando el Señor nos llame a su presencia. Estos pecados están colocados al mismo nivel y debemos matarlos. Actos sexuales fuera del matrimonio, deseos desordenados, sentimientos de hacer el mal y el deseo de tener más allá de nuestras necesidades. Repito, estos pecados están colocados al mismo nivel y debemos matarlo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Actos sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, deseos desordenados, sentimientos de hacer el mal y deseos de tener más allá de nuestras necesidades. Frente a estos pecados, Dios actúa de una sola manera. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen que Dios es un Dios de amor? Y siempre buscamos la cara de Dios, la cara del amor. Pero escucha, si la persona persiste en vivir en pecado, la Biblia es clara y nos deja bien claro, hermanos, que Dios actúa de una sola manera, con ira. La ira de Dios. Versículo 3:6, capítulo 3, hermanos, versículo 6, dice ahí en Colosenses, cosas, las que mencionamos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y muchas veces echamos mano, es que Dios no puede ser tan malo, es que Dios no puede ser tan cruel. No, Dios no lo es. El problema es la dureza de tu corazón, la dureza de nuestro corazón, que no hacemos nada por matar lo terrenal en nosotros. Y Dios dice, hermanos, sed santos, primera de Pedro 1:16, porque yo soy santo, sin santidad nadie verá a Jehová. Y nuestra tarea, hermanos, nuestro deber es cada día ir matando lo terrenal en nosotros a través de apropiarnos, hermanos, de una lista que Pablo nos va a dar más adelante, hermanos, por la cual usted y yo debemos vestirnos de Cristo, pero al mismo tiempo, hermanos, despojarnos del viejo hombre. Y es por eso que, hermanos, Dios actúa con ira. No es un cambio de sentimiento por parte de Él, pues nuestro Padre no está sujeto a variaciones temperamentales. La ira de Dios no es una perturbación de su espíritu, sino un juicio por el cual se promueve el castigo sobre el pecado. Tampoco la ira es contraria al amor. Es una forma que tome el amor hacia lo que se opone a Dios. También debemos notar en el texto que la ira está viniendo. ¿Sí? Está viniendo. Se usa el presente. No se trata de un evento futuro. Ya está presente. Dios, hermanos, castiga a sus hijos. Recuerden, yo a todo el que tomo por hijo, lo castigo, lo disciplino. Y parte, hermanos, del amor es la disciplina por parte de Él. La frase sobre los rebeldes o hijos de desobediencia nos habla
cuando vivíamos en esos pecados, ¿sí? Está haciendo referencia, hermanos, a nuestra antigua manera de vivir, a lo que usted y yo éramos. Ahora, en Cristo, 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Efesios 2:10, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, hermanos, Pablo dice, matar lo terrenal en vosotros. Empecemos a vivir como hijos de luz. Es la misma frase de Efesios 5:6. ¿Qué nos dice Efesios 5:6, hermanos? Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso era lo que usted y yo éramos antes de conocer a Cristo, hermanos. La segunda parte, versos 7 y 8, hermanos, en Colosenses, versos 7 y 8 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, escuchen, pasado, vivíamos, ya no debemos vivir, hermanos, en estas cosas. Eso pertenece, debe de quedar en el pasado. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí. Es la segunda parte, hermanos, que nos va a conllevar a ver esto. Nos habla del pasado, pero por un lado afirma que los colosenses habían ya superado esta etapa. ¿Se recuerda cuando Pablo le dice a los corintios, hermanos? No puedo hablarlos como espirituales, porque aún sois niños todavía. Necesitan leche y no pueden digerir vianda. ¿Cuántos cristianos, hermanos, han pasado los años y todavía no pueden matar lo terrenal? No pueden desvestirse, no pueden despojarse del viejo hombre en su totalidad. Por eso es un paso, hermanos, ya usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Hay cosas que deben de quedar en el pasado. Antes vivían en esos pecados. Pablo les recuerda a los colosenses. Antes vivían en esos pecados. Antes eso era normal. Pablo nos quiere decir que no nos gloriemos al compararnos con aquellos que cometen estos pecados, porque nosotros también éramos así. Y eso nos lleva, hermanos, a entender a aquellas personas que aún no conocen a Cristo. No debemos ser duros con ellas, no debemos de juzgarlos tan duramente, porque de la misma manera que ellos actúan ahora, hermanos, así actuábamos usted y yo. Pero ahora, por la gracia de Dios, hermanos, estamos en el reino de Dios. Pablo enfatiza nuestra nueva posición y posesión en Cristo. En esta lista podemos ver una acumulación creciente de pecados que se refieren a nuestra actitud interna, ¿sí? Algo, hermanos, que usted y yo sabemos que está allá adentro. La ira, orge, es una actitud de rechazo frente a cosas buenas que nos suceden, ¿sí? La ira, orge, es una actitud de rechazo frente a cosas buenas que nos suceden. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor en su misericordia y su cuidado nos impiden ciertas cosas, pero, hermanos, para impedirlo, el Señor nos quita o nos libra de lo que más queremos? Y en lugar de darle gracias a Dios, hermanos, que nos quitó o nos prohibió aquello que tú y yo queríamos, nos enojamos. Sí. Nos volvemos con ira
hacia Él, porque no entendemos que el Señor, hermanos, todo lo que el Señor permite y hace que suceda en nuestras vidas es para nuestro bien, porque así lo dice la palabra de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y a veces, hermanos, nuestra actitud nos deja mucho que desear y nos demuestra que realmente, hermanos, no amamos a Dios. El enojo, tumos, es una pasión hirviente. ¿Sí? Cuando nos enojamos, nos encolarizamos, hermanos, nos ponemos rojos. Y por eso dice, hermanos, aquí, es una pasión hirviente. La malicia, caquia, ya es actuar, escuche, ya es actuar, es hacer cosas de categoría inferior a la que Dios nos demanda. Hacer cosas de categoría inferior a lo que Dios nos demanda. Mateo 6, 33, 34. Mateo 6, 33, 34. Veamos qué nos dice el pasaje, hermanos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Es la maldad que existe entre los hombres. No os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué vivimos, hermanos, estresados? ¿Por qué vivimos preocupados? Sí. Usted y yo, hermanos, estamos actuando, como dice aquí, hermanos, en una categoría inferior a la que Dios pide que usted y yo vivamos. No os afanéis, no os preocupéis. ¿Y cómo vivimos, hermanos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahorita, hermanos, con la pandemia, ¿me va a dar? ¿Me voy a infectar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Cuántos cristianos viven afanados, preocupados, hermanos, por lo que va a suceder? El Señor sabe lo que va a suceder, tú y yo no sabemos, pero el Señor está con nosotros. Y si, hermanos, si a Él le place llevarnos a casa, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Porque este Dios es un Dios nuestro, ahora y eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Señor está con nosotros, hermanos. El Señor no ha fallado. El Señor se ha llevado a los que Él ha decidido llevarse, hermanos, y ha dejado a los que Él ha decidido quedarse. Los que están ya están con Él, hermanos, y los que estamos aquí debemos de preocuparnos, hermanos, por hacer su voluntad, por cumplir, hermanos, aquello por lo cual usted y yo fuimos llamados, para que anunciemos sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La blasfemia significa hacer una cosa injuriosa. Y se traduce como blasfemia, escuche bien, aquí tenemos que dejar bien claro, se traduce como blasfemia cuando es contra Dios, pero cuando es contra a un ser humano, ya no se le llama blasfemia, sino calumnia. Cuando es contra Dios es blasfemia, cuando es contra un ser humano es calumnia. Cuando es contra los hombres. Finalmente, palabras groseras. Aiserología. Es un lenguaje ofensivo. Generalmente se refiere a expresiones en forma deshonesta y vulgar sobre alguna cosa. Y hermanos, esto nos debe de llevar a pensar, hermanos.
a usted y a mí el lenguaje que usamos. ¿Cuántas veces, hermanos, el doble sentido nos gana? Aunque sea de broma. Pero escuche, hermano, escuchemos. Dice la palabra de Dios que usted y yo, hermanos, vamos a dar cuenta de toda palabra deshonesta que salga de nuestra boca. ¿Cuántos cristianos tenemos problemas con la boca, hermanos? Con el doble sentido. A todo le hallamos doble sentido, hermanos. Y un día, usted y yo vamos a dar cuentas. El Señor nos va a pedir cuenta de nuestra manera de hablar. Es tiempo, hermanos, de que tomemos en serio la orden que da Dios a través de su siervo Pablo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Empecemos, hermanos, a divorciarnos, porque la muerte es separación, el divorcio separa, hermanos. Divorciémonos del mundo, hermanos, y unámonos, vivamos nuestra unión con Cristo. Despojémonos del viejo hombre, hermanos, y vistámonos del nuevo hombre, según Cristo Jesús. Y que Jesús, hermanos, sea nuestra guía. Y que el Espíritu Santo, hermanos, nos recuerde cuándo retener nuestra boca hacia el doble sentido. Porque todo esto, hermanos, que hablamos, tus hijos y mis hijos, los van aprendiendo. Y muchos dicen, es que yo no sé por qué mis hijos son así. No, hermanos, ¿qué hablamos y qué hacemos en frente de nuestros hijos? A veces se nos olvida, hermanos, que nosotros debemos ser el modelo para que lleven a tus hijos y a mis hijos al conocimiento de Él. Hermanos, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.